buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estamos aquí en un nuevo consultorio y hoy vamos a hablar de fuerza, entrenamiento de fuerza, propiocepción y ver un poco qué diferencias hay y qué sería mejor para el corredor, tanto de asfalto como de montaña. En el canal hemos hablado muchas veces sobre el entrenamiento de fuerza, pero muchos corredores o muchos deportistas no tienen muy clara la diferencia entre propiocepción o fuerza. La pregunta viene de Ultratrail Ledesma, que encima es miembro del canal y nos dice: buenas Juanma, una duda. Yo he quitado ejercicios de fuerza por funcional en modo neural, que es más adaptado a la carrera, dejando la fuerza de lado un poco. ¿Es adaptable hacer el funcional o solo fuerza? Me refiero, antes iba 2 veces al gimnasio a hacer fuerza exclusivamente, levantando un 15% por encima de mi peso. Y ahora he quitado una sesión de fuerza y he metido una de funcional. Hay veces que no hago ni el de fuerza. ¿Estaría actuando correctamente? No sé si me hice entender. Bueno, Ledesma, te explico. Las principales diferencias del entrenamiento de fuerza y el funcional serían que el entrenamiento de fuerza suelen ser ejercicios más generales y muchas veces menos específicos, donde nos centramos en mejorar esos umbrales de fuerza. Por ejemplo, sentadillas, zancadas, y lo que buscamos es levantar el máximo peso posible para tener un mayor porcentaje de fuerza. Eso luego se traslada siempre a la montaña y a la carrera. La diferencia con el funcional serían ejercicios mucho más concretos, analíticos o específicos, normalmente con mucho menos peso y que mejoran gestos o movimientos más concretos de la carrera. Por ejemplo, podríamos hacer ejercicios sobre un BOSU. ¿Qué estaríamos trabajando? Pues sobre todo el equilibrio, la propiocepción, los músculos del tobillo, gemelo, sóleo, es decir, músculos, pero siempre con mucho menos peso, simplemente buscando inestabilidades. Cuando nosotros buscamos trabajar la fuerza, sería muy sencillo. Cuando trabajamos, por ejemplo, con sentadillas, zancadas con mucho peso, buscaríamos luego en la montaña impulsarnos más fuerte sobre todo y a la larga tener un menor desgaste. Si tenemos una musculatura mucho más fuerte, vamos a poder aguantar mucho más tiempo corriendo. Hay que diferenciar que no estamos hablando de hipertrofia, sino de mejorar los umbrales de fuerza. Con la propiocepción o este tipo de movimientos, trabajaríamos mucho más la agilidad, la coordinación, el evitar o la destreza para evitar luego lesiones o posibles problemas a la hora de un esguince de tobillo, etc. La propiocepción, para que lo entendamos, sería: alguna vez seguro que os ha pasado que vais corriendo por la montaña, os dobléis un poco el tobillo y sin querer como que flexionáis la rodilla y dices: ostras, me ha fallado la rodilla. Eso sería un gesto de propiocepción. Te doblas el tobillo y a lo mejor el tobillo se queda en mala postura. Y para evitar que todo el peso corporal caiga sobre el tobillo y te termines haciendo un esguince muy fuerte, el cuerpo ¿qué hace? Afloja la musculatura del cuádriceps, parece que te falla la rodilla y evita cargar todo el peso sobre el tobillo. Y eso sería, por ejemplo, el reflejo de la propiocepción, que sería un poco como el músculo o los tendones dicen al cerebro en cada momento la posición en la que están y así reajustan toda la fuerza, la carga del peso, etc. Eso no significa que haya corredores que les ha pasado y dices: es que me ha fallado un poco la rodilla. Ya, pero es que si no te llega a fallar la pierna, hubieras apoyado todo el peso en el tobillo y hubiera sido un mal peor. Hay veces incluso que te falla la rodilla y te caes o tienes algún tipo de problema. Pero ya te digo que normalmente cuando sale este reflejo suele ser mucho mejor el reflejo que si llegas a apoyar todo el peso sobre, en este caso, sobre el tobillo.
Pues bien, con la propiocepción estamos trabajando todo este tipo de movimientos, además de fortalecer los músculos de forma mucho más específica. También estás hablándome del entrenamiento funcional, y el entrenamiento funcional sería parecido pero con ejercicios mucho más concretos, específicos o, como dice la palabra, funcionales. Al final el equilibrio dependería un poco de tu objetivo. Yo, por ejemplo, si un corredor puede ir o entrenar siempre por la montaña, pues muchas veces el entrenamiento funcional o el entrenamiento de propiocepción lo veo mucho menos necesario. ¿Por qué? Porque si tú todos los entrenamientos ya vas corriendo por terreno irregular, tienes los tobillos fortalecidos, trabajas esas inestabilidades sobre el terreno que sería la propia montaña, ¿para qué vas a querer trabajarlo, por ejemplo, en el gimnasio? Dedicaría el tiempo en el gimnasio a trabajar o mejorar esos niveles de fuerza. Ahora bien, si eres un corredor mucho más de ciudad, que no tienes tanto tiempo para ir a la montaña, porque cuando vas a la montaña tienes muchos problemas, pues de esguinces, de problemas de lesiones, molestias, etcétera, pues sí que a lo mejor antes de dar ese paso a la montaña, pues deberías estar un tiempo trabajando toda esa propiocepción y ejercicios funcionales. Ahora bien, me estás diciendo que tú has quitado muchas veces los entrenamientos de fuerza simplemente por entrenamiento funcional. Aquí habría que ver cada corredor y cada caso en concreto. Ya lo expliqué hace tiempo que, por ejemplo, muchas veces los keniatas, el entrenamiento que hacen de pesas viene a ser más entrenamiento funcional, con autocargas, el propio peso del cuerpo, y cuando utilizan aparatos, mancuernas, se suelen poner poquito peso. Es decir, esto que tú me comentas de ponerse el 15% por encima del peso corporal, lo veo demasiado. Por ejemplo, los keniatas prácticamente no lo aplican. También tenemos que tener en cuenta la fisionomía y la anatomía de los keniatas. Suelen ser atletas muy ligeros, muy económicos a la hora de correr, y eso también les produce menor desgaste. Pero también es cierto que hay muchos maratonianos que sí que machacan mucho el tema de la fuerza. En mi caso, yo he probado últimamente los dos métodos. Cuando preparé el Mont Blanc, pues muchas veces hacía 1, 2 o incluso 3 sesiones de gimnasio a la semana. Es cierto que eran 2 un poquito más fuertes y la tercera pues era un poco más tipo multisaltos, técnica de carrera con algo de fuerza. Luego ahora estas últimas preparaciones, tanto para Camí de Cavalls o Barcelona, al meter un volumen tan alto de kilómetros, pues el entrenamiento de gimnasio lo he dejado mucho más de lado. He hecho alguna sesión, pero tengo que reconocer que mucho menos que cuando, por ejemplo, entrenaba hace años. Aquí la diferencia viene a estar un poco en lo que en algunos vídeos ya he comentado. Cuando un deportista es capaz de meter mucho volumen de entrenamiento, ese volumen de entrenamiento es 100% específico a la prueba que va a preparar. Cuando un deportista no es capaz, pues por tiempo, por la distancia que tiene la montaña o por diferentes motivos, a dedicarle mucho tiempo, por ejemplo, a ese entrenamiento de trail y lo hace mucho más en ciudad, pues ese plus o ese extra de fuerza le puede venir realmente bien. Entonces, ¿cuál sería la solución? Como tú me dices, el entrenamiento funcional lo puedes seguir manteniendo un día a la semana, pero yo le dedicaría un día a la semana o metería algunos ejercicios de entrenamiento de fuerza. ¿Qué ejercicios considero los más básicos de entrenamiento de fuerza para un corredor? Pues serían súper sencillos. Las zancadas, que serían pues las típicas zancadas, vienen muy bien para el corredor. Incluso las zancadas cuando nos subimos a un cajón
porque cuando estamos en la montaña y viene una grada, sería el gesto súper parecido, y tener un buen nivel de fuerza en este ejercicio es importante. Y luego, como no, el tema de las sentadillas, medias sentadillas y las sentadillas tipo sumo, es decir, sentadillas con las piernas abiertas. Las sentadillas con las piernas abiertas trabajamos mucho los aductores, que es súper importante, y con la media sentadilla, no la sentadilla profunda, sino la media, trabajamos como esa tensión que estamos trabajando en isométrico cuando hacemos una bajada. Con esos ejercicios prácticamente lo tendríamos todo al completo. Luego, por último, podríamos trabajar un poquito de isquiotibiales, simplemente en máquina, porque es un músculo que se suele quedar un poquito más débil, y con eso lo daríamos por completo, sin olvidar todo el trabajo completo de core, glúteos, abdominales, etc. Pero bien, en un principio hay rutinas también de entrenamiento funcional súper completas que trabajan todos estos grupos musculares, y habría que ver un poco el tema de los pesos y las cargas. Pero yo creo que eso mantendría un día de funcional, y si no es un día a la semana, un día cada 10 días de entrenamiento de fuerza. Bueno, Ultra Trail Ledesma, espero haberte aclarado la pregunta. Ya sabéis, todos los miembros del canal, que siempre os respondo a las preguntas simplemente por el mero hecho de ser miembro y como agradecimiento. Así que dejamos el vídeo de aquí, y como siempre, un saludo y hasta el próximo vídeo.